Amén, amén, amén. Y se pudiese decir en este día domingo que el Señor definitivamente tiene un plan para nosotros, ¿no? Y la pregunta es, ¿por qué Dios no me escucha, ¿no? Muchas veces sentimos como que Dios no nos está escuchando. Y creo en mi corazón que una gran cantidad de cristianos que tienen años de caminar con el Señor, se sienten de la misma manera, ¿no? Estamos en un tiempo complicado, en un tiempo difícil. Hay muchos hombres de Dios que en la Escritura estuvieron en la misma situación que nos encontramos hoy, ¿verdad? Y verdaderamente es increíble cómo el Señor nos puede hablar a través de la Biblia. Por eso digo, qué bueno es tener la Biblia, qué bueno es tener la Escritura, porque cuando tenemos dudas, cuando tenemos cuestionamientos, ¿verdad? Cuando no sentimos que Dios esté en control o inclusive interesados por lo que nos pasa, vamos a la Escritura y nos encontramos con grandes sorpresas, ¿no? Grandes sorpresas. Y qué importante es, hermanos, que meditemos en que, aunque no lo sintamos, ¿verdad? Y aunque estemos en contra de la corriente o en medio de la tormenta, como cantábamos ahora mismo, Dios está siempre en medio, ¿verdad? Él viene a ti y te ayuda a seguir. A lo mejor no lo puedes sentir, pero Él te está ayudando a seguir. Y verdaderamente sucedió en la vida de muchas personas en la Biblia. Y quiero ser breve esta mañana, pero quiero citar lo que Jesús dijo, ¿no? En el libro de Lucas. Y este es Lucas, el capítulo número 7. Verso 28, y lo voy a buscar porque no lo tenía marcado, pero Lucas 7:28 dice algo que verdaderamente es bien importante, ¿no? Y cuando hablamos de la Escritura, por favor ábrela, medítala, pon atención, porque el Señor siempre tiene algo importante que decir. Entonces mira esto, Jesús dice en Lucas 7:28, dice: os digo que entre los nacidos de mujer no hay mayor profeta que Juan el Bautista, ¿verdad? Y quiero que tú, por favor, vivas esta palabra, porque está hablando de los nacidos de mujer. O sea, desde el día que Adán fue hecho, de todos los nacidos, ¿verdad? De Eva, que fue la primer madre que hubo, de todos los que han nacido desde ese momento hasta ahora, se puede decir, Jesús habla de Juan el Bautista y dice que no hay otro mayor que Juan el Bautista, ¿verdad? Y qué curioso, porque Juan el Bautista no hizo milagros, no hizo lo que hizo Moisés, no hizo lo que hizo Elías, no hizo lo que hicieron los profetas y la gente que vivió, ¿no? Tanta gente que hizo proezas, milagros, maravillas. Juan el Bautista literalmente nunca hizo, pero ni un solo milagro, nada más lo que hizo fue predicar el evangelio acerca de Cristo, ¿no? Y de hecho estaba bien seguro de lo que él decía. Juan era un hombre muy especial, ¿no? Era un hombre que vivía apartado, vivía en el desierto, estaba consagrado solamente para una tarea, para presentar o introducir la persona del Mesías al mundo, ¿verdad? La persona de Jesús al mundo. Tanto así que cuando ya después, más adelante en el ministerio, los discípulos de Juan el Bautista le vienen a decir, no, hey, el que bautizaste ahora tiene más seguidores que nosotros, ¿verdad? Como quien dice, se nos está arruinando el negocio, etcétera. Y Juan respondió estas palabras: es necesario que él crezca y que yo mengüe, ¿verdad? O sea, él estuvo dispuesto a entregarle todo al Señor, ¿verdad? Y esa es una de las razones por las cuales creo yo, aparte de todo lo que le pasó a Juan, ¿no? Juan fue un hombre que fue encarcelado, ¿verdad? Y luego fue decapitado, literalmente, por cuestiones de persecución, ¿no? Pero qué tremendo es esto, ¿no? Que Jesús afirma, y vale la pena, ¿no? Entonces, dedicar un poco de tiempo a este momento en que Jesús habla de Juan el Bautista como algo impresionante, como ningún otro como Juan el Bautista, ¿verdad? Y vuelvo y repito, un hombre que no era así como sensacional, no era ni una cosa muy famosa, pero obviamente si Jesús lo dice, si Dios dice esto de Juan el Bautista, entonces hay que ponerle atención, ¿verdad?, al Señor, precisamente porque nos podemos más o menos guiar en la vida de Juan y todo lo que Juan pasó. Hay un momento en que Juan el Bautista, en el libro de Juan, y eso es en el Evangelio de Juan 1:29, donde Juan el Bautista dice claramente a toda Jerusalén y a todas las naciones que venían a él para ser bautizados. Él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Él introdujo al Mesías. Desde ese momento
Juan el Bautista comenzó a caducar pues en el llamado que Dios le había hecho, ¿verdad? Entregó literalmente el ministerio y se lo trasladó a Jesús. Tanto así que él decía, ¿verdad?, que él bautizaba con agua, pero el que venía atrás de él, ¿verdad?, hablando de Jesús, dice que él los iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Dice, yo no soy digno ni siquiera de amarrarle los zapatos, ¿no? Esa es la entrega, ¿no? Y se cree pues que ese tipo de entrega que Juan el Bautista tuvo lo clasificó como el mejor que ha existido, ¿verdad?, en cuanto a seres humanos, ¿verdad? De los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista, ¿no? Entonces es digno de poner atención a esto, porque casi no le ponemos atención. Aparte de que Jesús habló muy bien de él, pues él también, ¿verdad?, identificó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero entonces vamos a un momento en que Juan el Bautista, en el libro de Mateo, y aquí sí vamos a ir a Mateo 11:3, ¿verdad?, que es una pregunta, ¿no?, que es la pregunta básicamente que tiene nuestra prédica en este día, ¿no? ¿Por qué Dios no me escucha, no? O sea, viene la duda, ¿no? Viene la crisis, viene la adversidad a nuestra vida, ¿no? Ahí entramos a un valle, ¿no? Entramos a un desierto, como se dice, y queremos saber en el desierto, ¿verdad?, dónde está Dios, ¿verdad? Probablemente tú estás pasando un desierto financiero, un desierto relacional, quizá una situación de enfermedad, ¿verdad? Cosas que a lo mejor solo tú y Dios conocen, ¿no? Pero definitivamente estás sintiendo que estás en un momento crítico de tu vida donde tú te has puesto a pensar inclusive en que Dios pues no está pendiente de ti, que Dios no está interesado por ti, ¿no? Y esto es precisamente lo que queremos nosotros hoy identificar, ¿no? ¿Está Dios escuchándome, ¿no? ¿Por qué Dios no me responde? ¿No? Muchos de nosotros tenemos estas interrogantes, ¿no? Hay pruebas, hermano, que duran un día, 2 días, 3 semanas, pero hay pruebas, hermano, que se extienden por años, ¿no? Y esto, por supuesto, no es para desanimar a los que hoy quizá no conocen a Jesús, ¿no? Y a lo mejor hoy se van a entregar a Jesús, ¿verdad?, para que Jesús tome control de sus vidas y han estado considerando caminar con Cristo. Pues quiero decirte, no te desanimes de caminar con el Señor, porque hay una respuesta siempre del Señor, ¿no? Aunque a veces Él se tarde. Yo particularmente pienso en mi corazón que el momento más glorioso que yo he vivido en mi vida es los primeros días en que me entregué al Señor. Pues realmente me sentí querido, me sentí amado, me sentí protegido por el Señor, ¿verdad? Mas sin embargo, pasan esos días de entrega, de primer amor, como se dice, ¿no? Y de hecho, una de las cosas que Jesús reprende a una de las iglesias, dice, pero tengo contra ti, dice, que has dejado tu primer amor, ¿verdad? Entonces el Señor le dice, vuelve a tu primer amor, ¿verdad? Vuelve a la relación. Probablemente nos estamos sintiendo abandonados por Dios. A lo mejor nos sentimos que Dios no responde porque a lo mejor en realidad hemos perdido nuestra comunión con Él, ¿verdad? Hemos perdido esa alegría de nuestro primer amor con el Señor, ¿verdad? Ese ambiente que sentíamos de alegría, de protección, de gozo. Y no fue porque Dios se haya ido. No, Dios no se fue, Dios siempre ha estado ahí. Probablemente nosotros hemos cambiado al Señor por otra cosa y no nos dimos cuenta. Y entonces por eso es que hoy la crisis, el desierto, ¿verdad?, nos está lastimando el corazón y como que no, como que tenemos problema con lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿verdad? Y esto es precisamente lo que el Señor está tratando de decirnos. Fíjate tú, el Señor en Mateo 11:3, no sé si lo puedes tener ahí mientras que vamos platicando, se puede decir, ¿no? Hoy tenemos aquí algo muy profundo que decir, pero es 11:3, ¿verdad? Del libro de Mateo. Es donde Jesús hace una pregunta, ¿verdad? Donde Juan el Bautista, hace una pregunta, que es una pregunta valedera literalmente. Y aunque Juan era el mejor de todos los que han nacido, tuvo dudas y estuvo en crisis, fíjate. Y esto es lo que me interesa a mí, pues Dios me habló a través de esto y yo sé que te va a interesar a ti, ¿verdad? Y yo pienso que el desierto, ¿verdad?, es un lugar donde nosotros debemos buscar a ver dónde hay un oasis, ¿verdad? Jesucristo dijo, apartados de mí nada podéis hacer. Y es curioso que en el principio de nuestro caminar con Dios podíamos hacer de todo, pues, y podíamos ver la mano de Dios y etcétera, etcétera, podíamos ver a Dios actuar. Pero hay un momento, como le pasó a Juan el Bautista, ¿verdad?, ya cuando se vio en crisis, hermano, después de que él mismo había anunciado que Jesús era el Cordero de Dios,
Fíjate tú que aquí manda a preguntarle a Jesús, cuando estaba preso, ya cuando estaba bien fregado, como dicen, ¿no? A lo mejor como estoy yo, como estás tú en este momento, y comienzas a preguntar, ¿verdad? ¿Dónde está el Señor, verdad? ¿Por qué Dios no me contesta? Entonces Juan precisamente pasó por esto. Escucha bien. Y si Juan está en la categoría de ser el mejor que ha nacido de mujer, hermano, imagínate tú dónde quedamos nosotros cuando dudamos, ¿verdad? Entonces, en el desierto, ¿verdad? Que es cuando nos sentimos sedientos, deseosos de Dios, deseosos de que Dios nos responda, que Dios nos fortalezca, que Dios nos haga comprender cosas. A veces no pasa, ¿verdad? Y nos sentimos pues como que si Dios nos hubiera dejado, nos hubiera abandonado. Una vez más lo repito, porque hace un tiempo salió una canción, ¿verdad? Que se llamaba Reckless, ¿verdad? Reckless Love se llamaba la canción. Y la palabra reckless en inglés significa temerario, ¿verdad? También significa que no escatima ningún esfuerzo o ni siquiera piensa por ayudar a otra persona, ¿verdad? Esto es lo que significa reckless, ¿verdad? Lo puse aquí en mi texto, dice que uno no escatima, ¿verdad? Ningún esfuerzo para poder alcanzar a otro. Y esta canción en inglés dice: no hay montaña, no hay valle que él no cruce, no hay montaña que no quite, no hay cosas que Dios no haga para venir por mí, ¿verdad? Para alcanzarme a mí. Y la canción lo repite, ¿no? Dice que este reckless o este temerario amor de Dios, ¿verdad? Que por mí, ¿verdad? Por mí. Y yo cuando oía interpretar esa canción, yo no estaba pasando en un momento en que yo sentía eso de parte de Dios, ¿me entiendes? Yo decía, qué suerte tiene el que canta esta canción, porque está seguro que Dios no escatima ni el menor esfuerzo por ayudarlo, por bendecirlo, por venir a Él, ¿verdad? Y lo dice la canción una vez, es una canción formidable, espectacular, ¿no? Me encanta esa canción. Pero hay momentos, hermano, en que, y creo que la mayoría de cristianos, ¿verdad? Que tienen tiempo de caminar con el Señor, no sé por qué, pero siento que estamos en un momento en el cual no sentimos eso, no sentimos que Dios esté luchando por nosotros, no sentimos que Dios se interese por venir a ayudarte y resolverte los problemas, ¿no? Pero más sin embargo, hay personas en la Biblia que, aunque la respuesta, ¿verdad?, no fue la que a lo mejor ellos querían, ¿no? Y no sé si fue porque Juan el Bautista se distrajo, ¿verdad? O la prueba era tan grande que dudó de Dios. Y por eso mandó a sus discípulos a preguntarle a Jesús si era él el que había de venir o había que esperar a otro. Pues literalmente estaba dudando de Dios, pues, ¿verdad? Hace poco, hacía un tiempo atrás, había identificado a Cristo como el Hijo de Dios. Dijo, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero más sin embargo, ya cuando estaba en la candela, como dicen aquí en Miami los cubanos, ¿no? Ya cuando estaba en el fuego, en el horno, dudó, ¿verdad? Si era Jesús o no, ¿verdad? O sea, dudó de quién era Cristo, por decirlo así. Y yo pienso que hay momentos, ¿verdad?, en que uno pasa por eso y uno dice, wow, ¿en dónde estará el Señor? ¿Por qué Dios no me escucha, verdad? ¿Y por qué Dios no me ayuda? Y te voy a decir que el Señor le mandó a contestar a Juan el Bautista. Dice, id y haced saber a Juan, ¿verdad? Le dijo el Señor a los discípulos. Y me interesa esto, dice, dígale, dice a Juan, ¿verdad? Porque respondiendo Jesús les dijo, id, estoy en Mateo 11:4, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis, le dice. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio, ¿verdad? Dice el Señor Jesucristo. Y luego el Señor dice estas palabras en el mensaje, dice, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, ¿verdad? Y realmente, hermanos, o Jesús es la base de nuestra fe, aunque no lo sintamos, o va a ser el tropiezo de nuestra fe, como dice, que es roca firme para los que creemos, pero para los que no creen es como si fuese un tropezadero, por decirlo así, ¿no? Bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dice el Señor. Pero es cuando, creo yo, ¿verdad?, ponemos nuestra mirada en otra cosa, cuando cambiamos a Dios por otra cosa. Puede ser dinero, puede ser una persona, puede ser un hijo, puede ser un negocio, puede ser una carrera, puede ser muchas cosas, ¿verdad? Las razones por las cuales nos sentimos y quedamos en un desierto
porque nos apartamos del Señor. Y lo más interesante de esto, cuando el Señor le habla, ¿verdad?, a una de las iglesias en Apocalipsis le dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dice, por lo cual, dice, te aconsejo, ¿verdad?, que avives ese primer amor para que no sea quitado de ti tu candelero, ¿verdad? O sea, sabemos que el candelero en el templo, en la iglesia, es el Espíritu Santo, es la unción de Dios, ¿verdad? Es la presencia de Dios. Muchas veces, como cambiamos la comunión con Dios, ¿verdad?, por otras cosas, dejamos el primer amor sin darnos cuenta. A veces nos envolvemos tanto en lo que queremos hacer en la vida, y no es que sean cosas malas, pues, pero son cosas que a veces son buenas, ¿no?, para nosotros, pero que delante de Dios son malas porque nos alejan de nuestra comunión con Dios. Por eso es que la Biblia dice que nosotros cada día debemos presentar nuestro cuerpo a Dios en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿no?, que debe ser nuestra costumbre diaria, para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Muchas veces le huimos a los cambios porque estamos lejos de Dios. Cuando estamos cerca del Señor nos damos cuenta que Dios está en control, ¿verdad? Y que aunque vengan cosas y que cambien cosas o perdamos cosas, las cosas no van a ir mal, pues las cosas van a ir bien. Pero es interesante esto de que muchas veces nos desenfocamos, ¿verdad? Ojalá no sea por un pecado, aunque literalmente toda idolatría es pecado, ¿no? Y a veces no pensamos, ¿verdad?, que Dios nos quiere tener a nosotros en el corazón, así como también nosotros lo tenemos que tener a Él en el corazón, ¿verdad? Eso es una de las cosas que le sucedieron a Job, por ejemplo, ¿verdad? Y Job fue un hombre que Dios dijo que era varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal, ¿no? Mas sin embargo Job lidiaba con temores, ¿verdad? Lidiaba con dudas, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo puede ser que un hombre que tiene temores y dudas, a Dios le llame varón recto, temeroso de Dios y apartado del mal? O sea, parece que fuese una controversia, porque claro está que Job dijo que el temor que lo que él temía le había acontecido, ¿no? Entonces, entendemos pues claramente por la vida de Job que aunque él era una persona bendecida por Dios y Dios lo calificaba como un buen hombre, ¿verdad?, había algo en el área de la vida de Job que le permitía que le entraran los temores, ¿verdad? Y luego por los temores pues uno cae en la crisis, ¿no? Indudablemente Job cayó en una crisis terrible porque lo perdió todo, perdió su ganado, perdió sus hijos, perdió su mujer, perdió todo literalmente, y aparte de eso cayó enfermo, ¿no? Pero hay un momento en que Job, en una de las expresiones, ¿no?, más impresionantes de la escritura, por decirlo así, Job dice estas palabras en el capítulo número 19 de Job, en el verso número 25, dice esto, mira, dice, pero yo sé que mi Redentor vive, dice Job, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi carne, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Y yo creo que aunque Job manejaba temores, pero tenía en el fondo de su corazón, ¿verdad?, el hecho de que Dios vivía. Dice, yo sé que mi Redentor vive. La palabra Redentor es rescatador, ¿verdad? Es una persona que rescata a alguien que fue vendido o empeñado, por decirlo así, ¿no? Entonces, a veces nos sentimos así como si hubiésemos sido vendidos o empeñados, como si, bueno, básicamente Dios nos hubiese desechado, ¿no? Y Job se sentía así, pues claro, sus temores y sus dudas hicieron presa de él. Hermano, Job era un hombre de Dios, no lo dudes. Juan el Bautista era un hombre de Dios, no lo dudes. Tú y yo somos hombres y mujeres de Dios, no lo dudemos. Pero más sin embargo, ¿verdad?, hay valles, hay desiertos que tenemos que cruzar, en los cuales tenemos que ponernos las pilas, porque no podemos permitir que el Espíritu de Dios se apague en nosotros. Y nuestra carne, pues como decía Job, ¿no? Dice Job, y lo vuelvo a repetir porque creo que tiene que ver, ¿no?, con el que la carne es carne, hermano. La carne a veces quiere resolver rápido, la carne no quiere sufrir, la carne no quiere dificultades, ¿verdad? Pero a veces es necesario que pasemos por dificultades, por adversidades. A veces es necesario que las cosas no vayan como nosotros queremos, ¿no? De hecho, nosotros como gente que
nos gusta controlarlo todo porque es la verdad. La naturaleza humana le gusta tener todo bajo control. No nos gusta que se nos salga cosas de las manos, ¿no? Cuando algo se nos sale de las manos nos ponemos nerviosos, nos ponemos berrinchudos, nos comenzamos a quejar, comenzamos a deprimirnos, comenzamos a entristecernos. Y cuando es quitada la luz de Dios de tu vida, básicamente puedes caer en depresión. La depresión no es sino un desánimo crónico, básicamente. Es que las cosas no salían como tú quisiste, pues entonces te deprimiste, ¿no? Y tiraste la toalla y estás básicamente fuera de la voluntad de Dios. Y Dios te dice, ven, regresa, ¿no? Regresa. Porque no conviene, ¿verdad?, que nosotros estemos fuera de la comunión con Dios, ya que Jesucristo dijo claramente, apartados de mí nada podéis hacer. Y nada es nada, hermanos, literalmente. Cuando Job dice estas palabras, las vuelvo a leer, dice, yo sé que mi Redentor vive, ¿no? El Redentor, acuérdate que es el que redime. Redención quiere decir rescatar algo que estaba vendido o que había sido empeñado, ¿verdad? Y dice, vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de desechada esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, el cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, dice, sino yo, aunque mi corazón desfalleciere dentro de mí, ¿no? Sigo creyendo que Dios está en control. Fíjate en esto, Job dijo, cuando la mujer le dijo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete, le dijo la mujer. Entonces Job le dijo, como una mujer insensata has hablado. Le dijo, ¿qué? Lo bueno lo recibiremos de Dios y lo malo no. Entonces Job tenía esta mentalidad cuando dijo, Jehová dio, Jehová quitó. Ahora, yo no sé, porque lo ignoro totalmente, qué perspectiva tenía Job de la guerra espiritual que estamos librando. Conocía Job, ¿verdad?, que Satanás existía. Obviamente cuando tú ves el libro de Job, habla de Leviatán, ¿no?, que viene siendo como una serpiente antigua. Entonces es como que si Dios en el pasaje y en el caminar como que le fue revelando a Job que no era él el que le había quitado, sino era el diablo que le había quitado. Pero más sin embargo Job le atribuía a Dios el haber perdido todo lo que perdió, cuando en realidad nosotros hoy entendemos, y a lo mejor, gloria a Dios, ojalá tuviéramos este privilegio, ¿no? Y no quiero blasfemar con esto porque yo no conocía a Job en persona, pero a mí me parece que como que él no sabía que Dios nunca quita, Dios siempre da. Dios vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Mas el diablo vino para matar, para mentir y destruir. De hecho, si tú lees el libro te das cuenta que fue Satanás quien pidió la salud de Job. Fue Satanás quien pidió las cosas que Job tenía, sus hijos, sus terrenos, etcétera, etcétera. Pero me parece que Job no entendía la guerra espiritual. Nosotros entendemos la guerra espiritual, hermano. Sabemos que a veces pasamos en valle de sombra y de muerte, pero dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, ¿no? Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite. O sea, el aceite, la unción, el candelero. No podemos dejar el primer amor. Primero es Dios, hermano. Y yo estoy seguro, el 100% seguro, que la razón por la cual hay ausencia, o no ausencia, sino apariencia de ausencia, ¿no? Porque acuérdate también que la fe es la convicción de lo que no se ve. Hay personas que quieren sentir a Dios, que quieren ver a Dios, que quieren oír a Dios, que quieren que Dios les hable, que a cada momento Dios les esté diciendo algo. Y literalmente, hermano, la fe no funciona así. La fe es creer cuando no ves. La fe es creer cuando no oyes. Es creer cuando no sientes, hermano. Es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Si nosotros no tenemos la habilidad, escucha bien, de pasar desiertos, de pasar crisis, sin sentir a Dios, entonces no tenemos fe. Porque Dios no es sentimiento, Dios es convicción. Escucha esto, Dios no es emoción, Dios es convicción. ¿Me entiendes? No caminamos por sentimientos y emociones. Hay veces que los sentimientos nos van a traicionar, hay veces que nos van a confortar, hay veces que las emociones van a ser malas, otras veces van a ser buenas, gloria a Dios por eso, porque somos seres humanos. Pero hermanos, no podemos sucumbir o no podemos naufragar en una situación y en los cambios de la vida, porque eso quiere decir que nosotros no entendemos quién es Dios.
Y es la razón por la cual Dios a veces nos hace pasar por estas situaciones, que de hecho la vida está llena de estas situaciones. Dijo Jesús, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Alguno dice, ay, lo peor es que después de esto ahora viene esto otro. Por el amor de Dios, nunca paran los problemas. Hermano, es la vida. Dios nunca garantizó que ibas a estar sin problemas. Dios ha dicho, yo voy a estar con ustedes en cualquier circunstancia. Dice, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aunque no lo sientas, aunque no lo veas. Entonces, ¿qué toca, pastor? No toca volver a la comunión con el Señor, darle gracias por lo que nos ha permitido disfrutar en la vida, por lo que hemos recibido, ¿no? Estar agradecidos por el tiempo que nos ha permitido estar acá. Cada día es un milagro y debemos realmente vivir en fe y ponerlo todo en las manos del Señor, ¿no? Hoy probablemente estabas allí con esta lucha, ¿no? Con este problema. Dice, Job dice estas palabras, es cierto, manejaba temores, había perdido por miedoso, etcétera. Ok, está bien, pero nunca cambió su mentalidad. Él siempre se mantuvo firme y dijo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé que mi Salvador vive, yo sé que Dios vive, porque dice la Biblia que el que se acerca a Dios es necesario que crea que hay un Dios, ¿verdad? Y que es galardonador de los que le buscan, ¿no? O, en otras palabras, tú sabes que Dios le contestó a Juan, le dijo, díganle a Juan lo que ustedes ven, los cojos andan, los ciegos ven, los leprosos son limpiados, a los pobres es predicado el evangelio. Entonces, esa respuesta, yo te aseguro a ti, que le dio paz a Juan el Bautista, porque recibió una respuesta de Dios. No, a lo mejor no era lo que él quería, a lo mejor quería salir de la cárcel, no ser decapitado, pero hey, it is what it is. Venimos a este mundo para una prueba y tenemos que pasarla con dignidad. No la podemos pasar quejándonos o echándole el muerto a los demás de nuestros problemas. No. Tenemos que hacer como dicen, de tripa corazón y enfrentar la situación y saber que aunque no lo sintamos, Dios está con nosotros. Job tuvo respuesta. Al final de su prueba, Job dijo estas palabras, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Porque Dios lo cuestionó, Dios lo enfrentó y él se dio cuenta que Dios realmente es un Dios poderoso, hermanos. Dios es un Dios grande. El hombre es limitado, ¿no? Yo tuve la oportunidad de visitar Kennedy Space Center el otro día, ¿no? Y la verdad te digo, hay gente que cuando entran ahí no saben lo que van a encontrar, pero lo que encuentras es una lucha increíble que ha venido ese programa espacial por muchos años desarrollándose. Se han perdido vidas, se han gastado millones de dólares, hermano. ¿Y sabes qué hicieron? Fueron a la luna y continúan haciendo exploración en lo que se puede, pues. Pero lo que trajeron de la luna fueron piedras nada más. Y se gastaron tantos millones solo para traer ese poco de piedras que a la final de las finales ahí las tienen guardadas. Pues simplemente no se sabe nada de las piedras, pues parece que simplemente no les dieron ninguna revelación, ¿no? Aunque, no te voy a decir, o sea, es impresionante, pero a la final de las finales, cuando tú no conoces a Dios, tú sales ahí impresionado de la tecnología del hombre. Pero cuando tú conoces a Dios, tú sales de ahí con un sentimiento de lástima, porque te das cuenta de que el hombre hace y sabe tan poco a pesar de los millones y las vidas que se han perdido. Pero hace poco el telescopio Hubble fotografió una galaxia que dice que nunca habían visto. Es una galaxia, la foto es hermosa, hermano, es como una piedra de mármol, pero de lo más bello que puede haber. Dice que es la galaxia más resplandeciente que ellos jamás habían encontrado. Dice que esa galaxia está como a 400 millones de años luz de nuestro planeta Tierra, hermano. Y digo yo, ¿será el trono de Dios que está ahí, hermano? La verdad de las verdades te digo, Él es grande, hermano. Él es grande y maravilloso. Uno como hombre es limitado, ni las cosas más tecnológicas, hermano, nos logran impresionar si ponemos nuestra confianza en el Señor. Y qué bueno por la tecnología y qué bueno por todo lo que se logra, hermano. Gloria a Dios por eso. Mira, si no fuera por la tecnología, tú no me estarías viendo, no estaríamos compartiendo la palabra. Gloria a Dios por eso, pero nada tan grande como el Dios que nosotros servimos. El otro día en una conversación con mi yerno estábamos hablando acerca de un dato, ¿no? Dice que trataron de crear una computadora que imite el ojo del ser humano. Y dice que para captar como 60 segundos
lo que capta el ojo humano. O sea, la computadora logró solamente captar 60 segundos, y la computadora actual, ¿no?, de las computadoras que existen hoy, dice que era una habitación gigantesca llena de computadoras solamente para poder comparar o imitar, ¿verdad?, para poder captar 60 segundos de lo que capta el ojo humano. Fíjate tú nomás, para que tú veas, como dicen aquí, clase de máquina la que Dios nos dio a nosotros, ¿verdad? Dios es un Dios grande, hermanos. Dios es un Dios poderoso. Y nosotros no debemos dudarle, ¿ves? Yo sé que dudó Juan, dudó Job, dudó Pedro cuando en un momento dado de tormenta y de necesidad, dice que a la cuarta vigilia de la noche vino el Señor Jesús a ellos caminando sobre las aguas. Y yo digo, ¿por qué no vino a la primera o la segunda, no? ¿Por qué Dios tiene que escoger la cuarta? Porque la cuarta vigilia de la noche, no, eso es ya casi como llegando a las 4 de la mañana, hermano. ¿No te parece a ti que las 4 de la mañana es como demasiado tarde para aparecerse, ¿verdad? Porque bien pudo haber sido que sea a las 12, ¿verdad? Pero es cuarta vigilia. Entonces el Señor, hermanos, funciona así en la fe, ¿verdad? Y no es que no haya estado, o sea, el Señor estaba. Acuérdate que en el principio estaba en la barca y ellos simplemente no tuvieron fe. Pues Jesús dice que les dijo, ustedes son hombres de, ¿cómo no tenéis fe?, les dijo, ¿no?, en el principio. Pero después no estaba en la barca. Aunque cuando estaba en la barca estaba durmiendo, ¿verdad? Estaba descansando porque al Señor no lo aflige nada. Y nosotros tendríamos que tener la perspectiva de Dios. No me aflige nada, ¿puedes decirlo? Porque tengo la perspectiva de Dios. O sea, Juan Bautista perdió la perspectiva correcta, ¿no?, de quién era Jesús. Job también, pero menos mal que a la final Juan recibió noticia y respuesta de Jesús. Y le dijo, mira lo que está pasando, pues yo soy el que soy. Job recibió respuesta del Señor. También lo recibió Pedro, porque hubo un momento en que se comienza a hundir, dice, porque aunque le hizo caso a Jesús, no, y la locura más grande es ver a Jesús caminar sobre las aguas en una tormenta y todavía pedirle, Señor, manda que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. O sea, eso está como ¿por qué se decidió eso, verdad? Pero no sé. Yo creo que él pensó y dijo, estaré más seguro con él que aquí. Entonces pidió ir allá. Pero cuando fue para allá, dice que al ver el fuerte viento comenzó a hundirse. Y tiene que ver con eso, ¿no? La perspectiva en el camino cambió, ¿no? Y mi pregunta es, comenzamos con el Señor. Mi pregunta otra es, ¿cuándo perdimos la perspectiva del Señor? ¿Cómo fue? ¿Nos apartamos de Él porque lo cambiamos la relación con Él por otras cosas? ¿Idolatramos más el dinero, lo que tenemos, nuestra carrera, el marido, la mujer, un hijo? ¿Cómo estamos con respecto a la perspectiva de Dios? ¿Por qué caímos en crisis? ¿Por qué estamos en un desierto? ¿Por qué sentimos que Dios no tiene un amor así reckless o temerario por nosotros? ¿Por qué es que no lo creemos? Y es porque la circunstancia ha logrado deprimirnos tanto que hemos perdido la fe y el conocimiento de todo lo que Dios puede hacer por nosotros. Otra vez volvemos a decir, Dios mueve montañas, cruza valles, hace lo que tenga que hacer porque Él me ama, aunque yo no lo sienta y aunque yo no lo vea. Qué bueno es que este día podamos cambiar esa perspectiva, podamos creer otra vez. Dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. O sea, se le moría una esperanza y Dios le resucitaba otra, ¿no? Así es como funciona la fe. Entonces, qué bueno es que podamos poner nuestros ojos en el Señor y ver venir la vida, ¿no? Lo que queríamos cuando era jóvenes, lo que amamos cuando ya crecimos, lo que amamos ya cuando somos más mayores, ¿no? Inclusive los abuelos con los nietos. Pero después a la final, ¿qué nos queda? Solamente nos queda el Señor. Así que tú que buscas en
en el materialismo, tú que buscas a lo mejor en una relación que andas buscando, tú que buscas en tus hijos o en tu mujer, en tu marido, tú que buscas en lo material o en las personas la satisfacción en tu corazón, y caíste en crisis porque simplemente perdiste el rumbo, ¿no? El GPS se te atrancó, como dicen, la brújula te falló. Hermanos, Dios sigue amándonos y Dios sigue allí. Hoy podemos decir como Job dijo: yo sé que mi Redentor vive. Amén. Yo sé que mi Salvador vive. ¿Por qué? Porque es lo único que nos queda el Señor. Yo le dije a mi esposo un día: mira, uno a este mundo viene literalmente solo, pues Dios te creó y te envió, pero no te puedes ir solo de este mundo. Tú te tienes que ir con el Señor de este mundo, porque dice la Biblia que de nada sirve que nosotros ganemos todo el oro y toda la plata y después perdemos el alma. Hermanos, no podemos salir de este planeta si no vamos de la mano de Jesús, porque Él es el que venció a la muerte. Él es el que resucitó de los muertos. Él es el que pagó por nuestros pecados. ¿Entiendes esto? Y aunque hoy no lo experimentemos de esa manera, vuelvo y repito, hay dos razones: o perdimos la perspectiva o cambiamos a Dios por otra cosa. Y ahora mismo hay que renunciar a eso. Puede ser un ídolo en tu vida, puede ser un ídolo que de pronto te apareció y ni cuenta te diste. No sabías que existía ese ídolo en tu vida, pero está ahí. Y hoy tenemos que rendírselo al Señor, entregárselo al Señor, ponerlo en las manos del Señor y declarar que Él vive y vive para siempre, y que nada podemos hacer si no estamos agarrados de la mano del Señor. Mi pregunta es: en esta mañana comenzaste a hundirte, y dice que Pedro dijo: Señor, sálvame que me ahogo, ¿no? Y Pedro sabía nadar, pero el temor, no sé, el temor a qué, porque a veces tenemos temor a qué dirán, o tenemos temor a perder, temor a no ganar, temor a lo que sea. El temor, ¿verdad?, lo hizo perder la perspectiva y le neutralizó sus habilidades, porque obviamente como pescador tuvo que haber sabido nadar, pero dice que se estaba hundiendo y se estaba ahogando, ¿no? Y Jesús dice que al momento asió de él y lo levantó, ¿no? Y la tormenta siguió. Pues la tormenta no se quitó. Se quitó hasta que llegaron a la barca. Y Pedro siempre dijo: aléjate de mí, Señor, porque no merezco que tú estés conmigo. Soy un hombre pecador. Pero el Señor Jesús siempre les prometió, les dijo: yo os haré pescadores de hombres, ¿verdad? Es el propósito que Dios tiene con nosotros. El evangelio, la comunión con Él. En este día, si el Señor te habló, yo quisiera que tú cerraras tus ojos ahí donde estás y que hicieras esta oración conmigo. Dile: Señor Jesús, en esta mañana yo reconozco, Señor, mis dudas, reconozco mi desierto, reconozco mi crisis. Señor, entiendo que primero eres tú, Padre, y nadie más. Tú tienes la preeminencia en mi vida, aunque no te sienta, aunque no lo entienda, Señor. Jamás, díselo. Yo te recibo en este momento. Y usted que por primera vez ora, diga: yo recibo a Jesús en mi corazón. Dile: Señor, me arrepiento de mis pecados y me entrego a ti como un pecador arrepentido. Y te pido: perdóname, Señor. Perdóname. Perdóname, Jesús. Dile: confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Ahora puede decirlo generalmente para todas las personas. Desde este momento en adelante, usted va a decir: yo soy cristiano evangélico nacido de nuevo. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Renuncio a mis opiniones, renuncio a mis dudas, renuncio a mis temores. Salgo de mi desierto y de mi crisis para entregarme a Cristo. No estamos en crisis, estamos en Cristo. Y en esta mañana el Señor te ha sembrado una palabra en el corazón. Esa palabra no regresa vacía, te lo puedo asegurar. En este día que hemos